Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a coger un atlas, sí, pero en vez de mirar fronteras o capitales, nos vamos a fijar en las palabras, en los nombres. México, España, Canadá, son nombres que, bueno, damos por sentados, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen? Así que la misión de hoy es esa. Vamos a abrir juntos una especie de atlas etimológico para descubrir las historias, a veces lógicas, a veces poéticas y a veces directamente absurdas que se esconden detrás. Es que es una misión fascinante, porque los nombres de los países son verdaderos fósiles lingüísticos, no son aleatorios para nada. Cada uno es una cápsula del tiempo que nos habla de geografía, de mitos, de conquistas y sobre todo de cómo un pueblo se veía a sí mismo o cómo lo veían los demás. De hecho, si miras un mapa con atención, empiezas a ver patrones que se repiten una y otra vez. Anda, como una especie de código oculto en los nombres. Por ejemplo, ahora que lo dices, caigo en que muchos países acaban en IA, como Austria, Eslovaquia, o en Land. Y en Asia Central, claro, el sufijo istán. Exacto, has dado en el clavo. Esos sufijos son pistas clarísimas. Ia es un legado directo del latín. Es un sufijo que simplemente significa tierra de. Así que Nigeria es la tierra de, bueno, ya veremos, del río Níger. Land es su equivalente germánico, significa suelo o tierra. Istan viene del persa y significa lugar de o asentamiento. Lo más curioso de Istán, de hecho, es que comparte la misma raíz protoindoeuropea que el latín estar o el inglés stand, la idea de un lugar donde uno está, donde se asienta. Entendido. Es como si el paisaje fuera el primer narrador. Si te parece, empecemos por ahí, por los nombres, que son básicamente un mapa. El caso más obvio que se me viene a la cabeza es Islandia. No parece que se rompiera mucho la cabeza. No, para nada. Es tan literal como suena. Tierra de hielo, del nórdico antiguo Is. De hecho, la leyenda dice que el primer vikingo que la avistó, un tal Nadoth, la llamó Snaland, o sea, tierra de nieve. Vieron nieve, hielo y dijeron, pues ya está, nombre puesto. Lo que sí que tiene más miga es su vecina, Groenlandia. Claro, la Tierra Verde. Siempre he oído que fue la primera campaña de marketing de la historia. Un engaño de Eric el Rojo para atraer colonos a un peñasco helado. Es la historia popular y tiene parte de verdad, pero no es un engaño completo. A ver, Eric fundó los asentamientos en el extremo sur de la isla, en una zona de fiordos que, durante el corto verano ártico, es genuinamente verde. No era el Mediterráneo, desde luego, pero la descripción no era una mentira total. Era, digamos, una verdad muy selectiva. Un buen agente inmobiliario vikingo. Me lo imagino. Vistas al mar, mucho espacio y en julio césped. Vale, y además del clima, los ríos. Los ríos también parecen una fuente de inspiración muy común, ¿no? Has mencionado Nigeria antes. Los ríos son fundamentales. Nigeria es, efectivamente, la tierra del río Níger. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Si tiramos del hilo del propio nombre Níger, descubrimos que probablemente viene de una expresión local muy antigua, Nger, que significaba río de los ríos. Ostras, o sea que no es solo la tierra del río, es la tierra del río de los ríos. Es como darle una categoría de río supremo. Dice mucho de su importancia. Y supongo que esto no es solo cosa de África, ¿verdad? En absoluto, es casi universal. Si cruzamos el Atlántico, nos encontramos con Uruguay. La raíz I en guaraní significa río o agua. A partir de ahí hay debate. Una teoría defiende que viene de uruguá, un tipo de caracol, por lo que sería el río de los caracoles. Otra, más poética, dice que viene del pájaro uru y sería el río de los pájaros. En cualquier caso, el río es el protagonista. Me encantan esas etimologías que acaban siendo como un chiste lingüístico, una redundancia. Y creo que Portugal es el ejemplo perfecto de esto. Lo es una joya. El nombre viene del asentamiento romano de Portuscale, cerca del actual Oporto. Portus, en latín, es puerto, eso está claro. Lo gracioso es que se cree que Cale, el nombre del poblado celta que había antes, también significaba puerto o refugio. ¿Me estás diciendo que Portugal es literalmente puerto puerto? Exactamente. Puerto Puerto, una repetición que, por azares de la historia, acabó dando nombre a toda una nación. Y para cerrar con la geografía, no solo el agua define un lugar, la topografía, las montañas. Por ejemplo, si pensamos en montañas,
tenemos Albania. Que suena a Alpes. No sé si... Pues tiene todo que ver. Proviene de una raíz protoindoeuropea, alp, que significa monte. Es la misma raíz que nos dio Alpes. Albania es, sencillamente, la tierra de las montañas. Y en el extremo opuesto, Holanda, cuyo nombre oficial es Nederlanden. Vale, hemos visto el paisaje, pero ¿qué pasa cuando la historia no la cuenta la tierra, sino la gente? ¿Hay nombres que sean más un autorretrato? Muchísimos. De hecho, es probablemente la categoría más fascinante, porque nos habla de identidad. Un caso increíble es el de Eslovaquia y Eslovenia. Suenan muy parecido y no es casualidad. Vienen de los pueblos eslavos, supongo. Correcto. Y aquí está la clave. La propia palabra eslavo parece derivar de eslovo, que en las lenguas eslavas antiguas significa palabra. Eran el pueblo que hablaba, los que se entendían entre sí. Eso es potentísimo. Nosotros somos los que hablamos. Implica que hay otros que no lo hacen. Has captado la esencia. Porque si tú defines a tu pueblo como los que hablan, defines a los demás por lo que no son. Y de hecho, el término antiguo que usaban para los extranjeros, sobre todo para los pueblos germánicos, era nemci. Significa literalmente los mudos o los que murmuran, la lengua como frontera. Hablando de eso, esto me recuerda a Alemania. Nosotros la llamamos Alemania, los ingleses Germany, pero ellos no. Exacto, ellos la llaman Deutschland. Y ese nombre es una pura declaración de identidad. Viene del alto alemán antiguo Dutisk, que significaba del pueblo, unido al Land, tierra. Así que Deutschland es simplemente la tierra de nuestra gente. Claro, pero eso es cuando un pueblo se nombra a sí mismo. ¿Qué pasa cuando el nombre es una etiqueta puesta desde fuera, a menudo por un invasor? Es la otra cara de la moneda. Y el país de Gales es el ejemplo perfecto. El nombre Gales viene del término con el que los invasores anglosajones se referían a ellos, o a elas. En su lengua significaba extranjeros. Es un nombre despectivo. ¿Y cómo se llaman ellos a sí mismos? Ellos se llaman Cumbre, y Cumri en su lengua significa compatriotas. Así que en un solo país conviven dos nombres con dos historias opuestas. La del invasor, que ve a un extranjero, y la del pueblo, que se ve a sí mismo como compatriotas. Es increíble. A veces los nombres son menos políticos y se basan en cosas más físicas, ¿no? Sí, como en el caso de Macedonia. Se cree que su nombre viene del griego antiguo makos, que significa largo o grande. Era una referencia a la gran estatura que se atribuía a los antiguos macedonios, la tierra de la gente alta, vamos. Qué curioso. Como si el censo lo hubiera hecho un ojeador de baloncesto. Y en esa línea hay nombres que vengan de una profesión, de un rol. Por supuesto. Un caso muy claro es Rusia. El nombre proviene del pueblo rus, que eran comerciantes y guerreros de origen escandinavo. Vikingos, vaya. Y su propio nombre, Rus, parece derivar de la raíz nórdica rods, que significa remo. Los remeros. Es increíblemente específico. No los guerreros, sino los que reman. Totalmente. Y de hecho, esta conexión nórdica fue tan polémica que durante la era soviética se intentó borrar. Los académicos de la época promovieron una pseudoetimología que intentaba vincular Rusia con la palabra eslava ridzi, que significa pelirrojo. La ironía es que los únicos pelirrojos de la región en aquella época eran precisamente los descendientes de aquellos remeros escandinavos. Sí. La historia intentando reescribir la etimología, fascinante. Y para cerrar esta sección, también hay nombres que describen el carácter, ¿verdad? Pienso en Francia o Bulgaria. Sí, son buenos ejemplos. Francia es la tierra de los francos, y la palabra franco en su origen significaba feroz o valiente. Por otro lado, Bulgaria viene de los protobúlgaros y se cree que su nombre deriva de la raíz bulja, mezclar o agitar. Esto se ha interpretado como pueblo mestizo o de forma menos amable como pueblo desordenado o los agitadores. Vale, hemos visto nombres que son lógicos, casi científicos, pero intuyo que aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. Tiene que haber casos en los que el nombre de un país es, básicamente, un accidente, un malentendido monumental. ¿Los hay? Y son las mejores historias. El ejemplo que todo el mundo conoce, el caso de estudio, es Canadá. La historia es casi cómica. El explorador Jacques Cartier llega allí en el siglo XVI y, al preguntar cómo se llama ese lugar, los nativos iroqueses les señalan un poblado cercano y usan su palabra para aldea, Kanata. Y Cartier, claro, pensó que se referían a todo. A todo el territorio que tenía ante sus ojos.
Anotó Canadá en sus mapas y el resto es historia. Un error de traducción bautizó al segundo país más grande del mundo. Me pregunto cuántos nombres en el mapa son fruto de un «se ha perdido en la traducción» como este. No puede ser el único. En absoluto. Es un patrón muy común. Otro ejemplo fantástico es Perú. Ese nombre no tiene nada que ver con el imperio inca. Proviene de la corrupción de Virú, que era un cacique local al sur de lo que hoy es Panamá. Los primeros exploradores oyeron hablar de las tierras de Virú, más al sur, y empezaron a llamar así a toda esa región desconocida. Dejando los errores a un lado, también hay nombres que suenan casi a poesía. Pienso en México. México es un gran ejemplo. Hay varias teorías, pero la más aceptada es que viene del náhuatl. Sería una combinación de metzli, luna, xictri, ombligo, y el sufijo co, lugar. Todo junto significaría el lugar en el ombligo de la luna. Una metáfora preciosa para la ciudad de Tenochtitlán, en el centro del lago Texcoco. El ombligo de la luna. Es espectacular. Y en esta línea de nombres curiosos tenemos a España, la supuesta tierra de los conejos, y Venezuela. Exacto. La teoría más tradicional sobre España es que el nombre Hispania vendría del fenicio Isafán, costa de los conejos. Y Venezuela es un caso de comparación directa. Cuando Alonso de Ojeda vio las aldeas indígenas construidas sobre palafitos en el lago de Maracaibo, le recordó a Venecia, y de ahí nació el diminutivo, Venezuela, la pequeña Venecia. Y de la poesía y las imágenes a la mitología hay un paso muy pequeño. Hay países con nombres de dioses. Por supuesto. Irlanda es un ejemplo perfecto. Su nombre en gaélico es Eire, y Ireland es simplemente Eirland, la tierra de Eriu. Eriu era una de las diosas tutelares de Irlanda, una deidad de la soberanía y la fertilidad. Y lo fascinante es que la raíz de su nombre, en protoindoeuropeo, significaba gorda o rolliza. ¡Gorda! ¡Eso hoy! Sonaría a insulto, claro. Pero en aquel contexto era el mayor de los elogios. Significaba abundancia, prosperidad, una tierra fértil. Irlanda era, para ellos, la tierra del abundante. Y luego tenemos casos como el de Grecia, que es aún más complejo porque tiene, en la práctica, dos nombres mitológicos. ¿Cómo que dos nombres? El nombre que usamos fuera, Grecia, viene de los romanos. Ellos lo tomaron de los Graikoi, un antiguo pueblo que, según su mito, descendía de Greacus, un hijo de Zeus. Sin embargo, el nombre que los propios griegos usan para su país es Hellas, y ese nombre viene de otro mito. Ellos se consideran los helenos, los descendientes de otro personaje mitológico, Héleno. Así que un mismo país tiene dos nombres, y ambos anclados en su mitología. Es increíble pensar que en los nombres que vemos en un mapa se esconden glaciares, la altura media de un pueblo, el malentendido de un explorador despistado e incluso diosas de la fertilidad. Este viaje nos ha llevado por la geografía, la identidad y los puros accidentes de la historia. Un nombre puede ser una descripción, un mito o un simple error. Si conectamos todo esto, lo que vemos es que un nombre es la primera historia que cuenta un lugar. Nos revela si esa historia fue escrita por sus propios habitantes, como en Deutschland, la tierra de nuestra gente, o si fue impuesta desde fuera, como en Gales, la tierra de los extranjeros. Un nombre refleja dinámicas de poder, de cultura. Es la biografía más corta que puede tener una nación. Y esto nos deja con una idea muy interesante para darle vueltas. Hemos visto que muchísimos países tienen un nombre para sí mismos, un endónimo, y otro muy distinto con el que los conoce el mundo, un exónimo. Hemos hablado de Alemania, que es Deutschland, o de Grecia, que es Hellas. Podemos añadir a China, que para sus habitantes es Zhongguo, el imperio del medio, o Japón, que es Nippon, el origen del sol. Así que la reflexión final es esta. Si el nombre de un lugar es su primera historia, ¿qué historias diferentes se están contando cuando un país tiene un nombre para los de dentro y otro para los de fuera? ¿Qué se pierde o qué se gana en esa traducción?